Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma H, un programa en el que vamos a hablar de una telenovela del año 2015 de Televisa, una telenovela que ya se ha emitido varias veces aquí en España y siempre ha tenido muy buena acogida, como es Pasión y Poder, telenovela que protagonizaron en su día Susana González, Jorge Salinas y Fernando Colunga, junto a Marlene Favela, Michelle Renaud y José Pablo Minor. Para hablar de esta telenovela tengo por aquí a Cecilia. Muy buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, aquí estamos un día más. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. A Nuria también, las dos del club de fan de Fernando Colunga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por contar con nosotros. Y a Antonio, un seguidor que se ha visto hace poco tiempo esta telenovela. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, encantado. Y bueno, pues antes de nada quería preguntaros un poquito, pues, cuáles han sido las actuaciones que más os gustaron de esta telenovela cuando las visteis en su día. Empiezo por ti, Antonio, que eres, bueno, de la persona que menos constancia tenemos de cuál es lo que te ha gustado, ya que Cecilia y Nuria lo han contado en alguna que otra ocasión. ¿Cuál actuación fue la que más te impactó de esta telenovela? Pues mira, a mí la actuación que más me ha gustado ha sido la de Jorge Salinas, sin duda. Jorge Salinas, Marlene Favela, José Pablo Minor también me gustó mucho, y Susana González. Y debo decir que Fernando Colunga como villano me sorprendió para bien. A ver mis compañeras lo que dicen ahora. La verdad es que sorprendió a todo el mundo, porque yo por lo menos no lo había visto nunca sin de villano y fue una grata sorpresa descubrir pues lo polifacético que era y la gran actuación que hizo, la verdad. Es que un actor tiene que ser así, tiene que ser creíble en todos sus papeles, si no, no es actor. Exactamente. ¿Qué opináis vosotras al respecto, Cecilia y Nuria? Pues yo, en mi opinión... sí, empiezo yo. Rompo yo el hielo. Al respecto de lo que estaba hablando Antonio, de que le ha sorprendido mucho la actuación de Fernando como villano, pues la verdad que nos sorprendió a todas, más que nada porque hacía ya años que no había interpretado a un villano, nos tenía acostumbrados al bueno de la telenovela, porque creo recordar desde el 92 que había hecho un papel en Más allá del puente, que había hecho de villano, no había vuelto a repetir con esa característica de villano en el personaje, y la verdad a mí me encantó el personaje desde el principio hasta el final, cómo cambió, cómo fue evolucionando el personaje, cómo tenía una justificación para ser como era, que era un villano como diferente. ¿Tú, Nuria? Sí, bueno, desde mi punto de vista también, bueno, yo creo que Fernando es un actor al que le gustan los retos. Estaba un poco encasillado en el tipo galán bueno y quiso romper un poco el hielo, primero haciendo un papel cómico, digamos, y luego un papel de villano. Eran dos actuaciones que no había tocado tanto hasta ahora. Y yo la verdad que lo vi muy creíble. La verdad, cuando inicia la novela, Fernando cogiendo a Susana y no se ve exactamente, pero estrellándola contra el cristal, me pareció impactante esa primera escena. Y me costó un poco aterrizar a un Fernando Colunga con esas condiciones, sobre todo porque al principio de la novela era un villano en toda regla. Luego fue evolucionando, como dice Ceci. Y a mí, bueno, aparte de las actuaciones de Fernando y Susana, me llamó muchísimo la atención para bien la de Marlene Favela, que era una actriz que yo había visto en alguna otra ocasión y nunca, la verdad, me había calado. Y también me gustó mucho Irina Baeva. Aparte a mí también me gustó mucho Irina Baeva. Me llamó mucho la atención porque eran dos personajes como de personas muy superfluas, que no les importaba nada, no les interesaba nada, pero también fueron evolucionando de una manera que por ejemplo, a mí una de las escenas favoritas, y en la que no actúa ahí Fernando, es cuando es el funeral, digamos, o las palabras que dirige Nina con la muerte de Arturo. La verdad es que ahí me hizo un crack esa actriz, y la verdad que me gustó muchísimo, vamos.
La verdad es que fueron dos personajes también, la verdad, impactantes. Yo había visto a Irina Baeva en otras telenovelas, pero aquí, no sé, fue como uno de sus papeles más potentes, quizás los que le hizo dar un salto a la fama más grande, porque hasta esa época Irina Baeva pues tenía papeles un poquito más secundarios. No sé qué opináis vosotros sobre la evolución y cómo se trató el tema de Irina Baeva, pues todo lo que fue pasando a lo largo de la novela, hasta incluso su muerte. ¿Cómo vivisteis eso, Antonio? Pues mira, yo pienso que Daniela no debía haber acabado así. Yo creo que igual que los guionistas se las arreglaron para que Fernando Colunga, o sea, Eladio, cambiara de malo a, entre comillas, bueno, porque luego ya discutiremos si acaso que realmente bueno del todo no se queda, pero en fin. Yo creo que se podía haber hecho alguna carambola para que Regina y Jorge Jorge se entendieran o David y Daniela acabaran de alguna forma entendiéndose y no tuviera ese final tan trágico. En general, a mí las muertes de la gente joven en las telenovelas no me gustan, porque es muy fácil sacar de escena a alguien que estorba en un triángulo amoroso, y yo creo que deben currárselo un poco más. Sí, la verdad es que nos tienen un poco acostumbrados a eso que has dicho, es verdad. De que normalmente cuando en un triángulo amoroso sobra alguien, directamente muere. Lo hemos visto también, por ejemplo, en esta misma novela, en el triángulo amoroso entre Julia, Arturo y Eladio, que sobraba uno y al final pues Sí, murió Arturo. sí, pero ves, ese tipo de muerte, de asesinato, es más elaborada, es más impactante. Yo creo que tal como sucedieron las cosas, el asesinato de Arturo lo deja a su vez como una persona que en el último minuto de su vida pierde su rencor, pierde su odio y antepone su humanidad para salvarle la vida incluso a su peor enemigo, ¿no? A su peor enemigo y al amor de su vida. Y al amor de su vida, claro. Sí, ahí se justifica un poco la muerte de Arturo, de que realmente él muere por amor a ella para que ella pueda ser feliz y salvando al amor, al que realmente era el amor de Julia. Y tiene un poco de justificación, pero sí, el personaje de Daniela a mí me hubiera gustado que al final, ya que ella había pasado del inicio de que era una niña así como muy caprichosa y sin embargo luego pues comenzó a trabajar con Eladio y cambió su vida, que bueno, que hubiera estado bien que se hubiera podido regenerar y no haber terminado como terminó. Sí, yo opino lo mismo. Me parece que el tema, por ejemplo, de las drogas, que está muy involucrada en este tema, está muy bien llevado. No me gustó, la verdad, que muriera, porque yo también esperaba un cambio en su personaje para bien y que se pudiera, bueno, salvar de todo eso. Me pasa un poco como Antonio, no me gusta que la gente muera en las novelas, la verdad, que solo los muy muy malos y muy asesinos, vale, puedo permitir que mueran, pero la gente que en principio, bueno, tiene credibilidad de sus errores, la verdad que me da mucha pena. Y me dio pena porque ya he comentado que es un personaje que me llamó muchísimo la atención en esta novela. Quizá más que Regina, ¿no? Regina Sí. dibujada a su lado, ¿eh? Es que Daniela es un personaje que es verdad, al principio de la novela empiezas teniéndole manía y cayéndote mal, pero poco a poco, sobre todo cuando en la escena en la que la encuentran en los cuartos del hotel, ¿no? Junto a un cadáver, ¿no? Así. A partir de ahí ya es cuando se va. Y también es verdad la predilección que tiene Arturo tanto por Regina como por Miguel, pues es un poco comprensible que Daniela actúe así. Ella es una niña a la que no le han dedicado atención en la familia. Bueno, su madre sí, Nina sí la ha dedicado porque realmente es la que es más parecida a su madre. Sí, pero hay dos bandos ahí necesita a su padre también. Pero hay dos bandos ahí en esa familia un poco extraños, porque no se explica muy bien a qué esa división familiar.
Sí, es cierto, Antonio, que la tienen como un poco apartada, como un poco discriminada, y ella cuando comienza a tener contacto con Eladio, a trabajar con él, como que se siente más apoyada por él y más querida, a pesar de que realmente él es el enemigo de su padre, y sin embargo él le da la oportunidad de iniciarse a trabajar, un trabajo que su padre se había negado a darle, y la verdad que no se entiende muy bien el por qué la discriminan en su familia y es más querida fuera, que ella realmente luego se sintió querida fuera de su casa. Fuera de su casa, sí. Incluso el propio Eric pues la quiere cuando le conviene. Sí, eso es. Completamente de acuerdo con vosotros. Y bueno, ha sacado antes Antonio un tema muy interesante que yo quería tocar, que ha sido sobre el cambio de Eladio, el personaje de Fernando Colunga, que pasó de ser un poco el villano de la novela a no ser al final tan villano y quedar pues como villano Franco, que fue al final el que mató, el que terminó pagándolo todo. ¿Cómo visteis vosotros esa evolución y si estáis de acuerdo en la evolución que pegó el personaje de Eladio de ser el villano potente, el que parecía que iba a matar a todo el mundo, al final no haber matado a nadie porque cometió pues verdad que sí, mató a, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer esta, creo que fue a Gisela indirectamente porque él ordenó un poco que le dieran un susto y se terminó yendo de las manos, pero él no terminó matando al final a nadie y terminó un poco como convirtiéndose en alguien bueno. ¿Cómo visteis ese Y cambio? hay una corazonada que tengo yo y me gustaría saber si vosotros la compartís o no. Y es, a mí me da la impresión de que los guionistas en un principio quizás pensaron atribuirle también la muerte de Montserrat. Yo no sé lo que pensáis vosotras. Sí, ahí hubo un poco como que no se sabía muy bien a quién le iban a poner como el culpable. Hasta el último momento yo estuve como ahí, digo, no sé, porque puede ser cualquiera, no puede ser él, y luego al final sí, dice, no, fue tal, pero es que todo apuntaba a que había sido Eladio realmente. ¿Sabes? Bueno, Eric Montenegro es otro de los villanos, ¿eh? Que la verdad sí. A mí es un actor que realmente no me gusta. En las novelas que le he visto nunca me ha acabado de llenar, pero aquí hace papel también de malo, ¿eh? Porque es un niñato consentido. Sí. Que le gusta salirse siempre con la suya y él no ha roto un plato en la vida, pero vamos. Pero volviendo a la pregunta que planteaba Javi, yo creo que la novela, cuando después de lo de Cancún, ¿no? Sí. Toma un camino muy facilón, que es la terapia de pareja, que es una terapia muy extraña porque creo que ninguna sesión es de pareja, más cada uno individual y entonces cada capítulo comienza con las preguntas que el terapeuta le plantea a uno o a otro, y el resto del capítulo es encontrar la respuesta, la solución a esa pregunta. Y a partir de ahí vamos viendo el cambio de Eladio, pero ese amor egoísta nunca se le acaba. Ese amor egoísta nunca se le acaba, y realmente el encuentro con Julia al final de la novela, yo no sé realmente si ella es que claro, tampoco los sentimientos de ella están claros a lo largo de toda la historia. Yo creo que ni siquiera al final. Es que Julia fue muy variable. Julia fue muy variable durante toda la novela. Sí, coger la coleta y pegarle un tirón muy largo. Bueno, yo creo que es que el personaje de Fernando Colunga, en principio, es mi opinión, estaba pensado para ser malvado de principio. Sí, yo lo creo también. Lo que pasa es que yo creo que las fans de Fernando ahí tuvieron mucha culpa del cambio un poco de guión. Yo en principio pensaba que iba a haber un villano de principio a fin, aunque al principio digo que me costó mucho verlo como villano, pero la verdad, hombre, siempre gusta más ver a tu personaje favorito como bueno que como malo, y como a mí imagino que a todas las fans, no sé qué opinará Cecilia. Yo desde luego pienso que Fernando, Eladio no es que fuera realmente una persona mala, yo creo que era una persona con muchas dudas,
con muchas inseguridades, que cometió muchos errores, que en su infancia pues no hubo amor, no hubo cariño. No sabía cómo demostrarle realmente a Julia que la quería, pero yo creo que sí, que en el fondo siempre la quiso. Pues yo creo que sí era malo. Yo creo que era un psicópata. De la peor manera. ¿Di, Antonio? No, que hable Cecilia ahora. Yo voy a comentarte algo, Antonio, respecto de lo del final que decías, que al final que no se sabe muy bien si Julia realmente quiere a Eladio o no, y es que nos dejaron ahí el hecho de que mataran al personaje de Arturo Montenegro, nos dejó ahí como en el aire, porque ella realmente al final hay como una escena en la que termina con Arturo, y luego el hecho de que ella se va y el otro muere, pues nos deja un poco en el aire de que no se sabe realmente a quién ella quería. Si no hubieran matado a Arturo, pues ella hubiera elegido a Eladio y nos hubiera quedado totalmente claro. Y respecto al personaje de Eladio, a mí me gustó esa evolución de Eladio, porque sí, nos lo presentaron en el primer capítulo, sobre todo, como un villano muy malo que maltrataba a su mujer, cuando luego al final nos cuentan una historia como totalmente diferente, que Eladio tenía unos problemas que le venían de su infancia, que realmente él había sufrido mucho, había pasado muchas cosas para llegar a ser quien era, y que él lo que pretendía pues era ser alguien para ganarse el cariño de su mujer. Lo que pasa que sí, en ese camino pues cometió muchos errores que al final sí se arrepiente de ellos, e incluso llega un momento que él le da, a pesar de haber sido algo que él nunca hubiera pensado hacer, le da la libertad a Julia y le da el divorcio. Y entonces, como para que ella sea feliz, a mí me gustó ese momento en el que él realmente dice, pues vale, sí, yo la quiero mucho, pero no quiero hacerle más daño, quiero que ella sea feliz y le doy la libertad para que ella sea feliz con quien lo desee. Y entonces yo entiendo que el personaje, que sí, desde un punto de vista era el villano, pero sí tenía una razón, porque estamos acostumbrados a esos villanos que son malos, malísimos, porque lo son y punto. No tienen manera de redimirse, ni de arrepentirse, ni lo bueno, hacen hasta ya cada vez menos. Sí, eso iba a comentar, que ha cambiado mucho eso en el tema de las telenovelas, y antes pues veíamos villanos que eran malos porque habían nacido malos y eran envidiosos y ya está. Pero ahora vemos siempre en las novelas un trasfondo dentro de los villanos que siempre pues tienen un motivo, algún trauma de la infancia, algo que les ha pasado, a lo mejor no son felices en su matrimonio y eso les ha marcado. No sé, siempre vemos ya el lado humano de los villanos, que es verdad que antes estaban un poco así como tú decías, bueno, esta persona que ha nacido mala y es mala, y ahora no, ahora nos damos cuenta ya de que los villanos siempre como que puedes empatizar con ellos porque tú te das cuenta de que son malos, pero por algo que les ha pasado en la vida, cosas que al final nos pueden pasar a todos. Porque ya esa historia de la mala que quiere atrapar al bueno para quedarse con su fortuna porque ella está arruinada y tal, eso ya está cambiando mucho, afortunadamente, y tiene la explicación. O sea, hay una explicación que obviamente no lo justificas, pero dices, vale, pues te explicas por qué es malo, ¿no? Sí, que no es malo por naturaleza, claro, que tiene ahí, hubo algo que lo provocó. Y por lo menos puedes empatizar con él, como en este caso, en el personaje de Eladio, llegas a empatizar porque dices, bueno, es que al final le han pasado cosas que nos pueden pasar a cualquiera en la vida, porque ninguno estamos exentos de que en cualquier momento de nuestra vida, pues, suframos un trauma de esas características y nos haga cambiar por completo. Entonces, al final, como que eso ayuda a que la gente, pues, también entienda la naturaleza de por qué es así. Sí, no, la verdad que todos los personajes eso es, y además hay su lado bueno y su lado malo, porque Arturo también tiene momentos que no hace cosas nada. No, Arturo no es ninguna blanca paloma, ¿eh? No. Julia tampoco. No. Los dos, no. Ya, las dos opciones. Todo el mundo puede ser bueno, todo el mundo puede ser malo. En fin, son humanos y pueden tener sus errores y algunos corregirlos, otros no se pueden corregir, pero bueno, yo creo que la novela juega un poco con ese binomio de bueno-malo. Incluso la presentación, si veis, cambian un poco entre Eladio y Arturo,
y entre Julia y Nina, o sea, todos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, no hay realmente ni el más santo ni el más malo, todos tienen sus momentos. Bueno, quizás Gabriela sea demasiado santita. Sí, bueno, sí, Gabriela un poco sí. es quizá la más, sí. Pero es verdad que esta novela juega un poco con el realismo de la vida misma, porque en la vida misma ni todos somos buenos ni todos somos malos. Siempre tenemos momentos a lo largo de nuestra vida en las que a lo mejor sin querer nos comportamos mal y somos más villanos y a lo mejor por dentro somos buenas personas. Es que para que un personaje sea creíble o para que una historia sea creíble tiene que evolucionar conforme va la novela. Es decir, ya no puede ser eso que de repente del penúltimo al último capítulo todo el mundo se vuelva bueno y se perdonen y eso ya queda. Y además en una novela como esta en la que a mí me sorprendió mucho una cosa, y es tan actual que el iPhone es descarado como se usa, ¿no? Yo supongo que Apple pagaría una fortuna, ¿no? pero vamos, es decir, no tiene sentido que en una novela en la que los personajes se estén odiando hasta ayer, hoy ya se amen o se pase algo que todos lloren y se alegren. No, tienen que evolucionar poco a poco y además en capítulos muy dinámicos. Me gusta el dinamismo de la novela. No es cansada, no se hace cansada de ver. Eso sí. Sí, es cierto. Era como siempre pasaba algo y además los personajes eran como muy activos unos con otros. Por ejemplo, los personajes de Arturo y Eladio que estaban ahí siempre compitiendo, pues era como muy... resultaba entretenido verlos competir, pero luego al final era lo que necesitaban entre ellos. Esa guerra comercial es apasionante. Sí. Y muy real, muy real. Muy real porque todo el mundo en su ciudad o en su pueblo siempre conoce empresarios que están todo el rato peleando para ver quién es el que se lleva el gato al agua, el que tiene más dinero, tal y cual. Y es la misma vida. Es verdad que aquí tiene un trasfondo más fuerte todavía. Corrupción. Ahí se ve cómo no usan, o sea, limpiamente no pelean. Exactamente. Bueno, como en la vida misma, con tanta corrupción y con todo. Es que es lo que digo. Es una novela que tiene tintes muy, muy, muy reales de sus personajes, porque ni todos son buenos ni todos son malos, hasta el trasfondo que tiene, cómo te vende la novela, como todo. Yo creo que es una novela de las más realistas que se han hecho, y además siendo un remake de una telenovela un poco pues antigua, que para mí, no sé si habéis tenido el placer de haber visto la novela antigua, pero yo creo que la han sabido actualizar muy bien. ¿Pero te refieres a Mundo de Fieras o te refieres a Pasión y Poder, la del año 88? Eso no la encuentro. No, yo no, a ver, no la he visto, pero sí he visto escenas sueltas, he leído cosas, lógicamente, sí, hay por ahí. He leído por ahí cosas. Y ahí el malvado es Enrique Rocha, ¿no? Sí, exactamente. Malvado, y ahí el malvado es malvado hasta el final, y bueno, todo tiene un poco de menos realismo, es más de aquella época. En aquella época los buenos los malos malos, y tú eres malo porque eres malo y se acabó. Y aquí no, aquí como que lo han adaptado bien. Eso es una de las cosas que a mí me sorprendió, lo bien que guionizaron esta telenovela, porque es muy fácil coger como se hace con otras, un remake, pues venga, cojo guiones parecidos, le cambio 3 cositas y para adelante. Y aquí no, aquí lo cambiaron muy bien todo. Dejaron la esencia, pero supieron adaptarla a la actualidad. Oye, ¿qué os pareció a vosotros el papel de Consuelo de Azair Jarabo? A mí no me la creo. Porque es una actriz que a mí siempre me ha gustado mucho como mala, y aquí la verdad es que me defraudó un poquito. Sí, yo creo que no me creo el personaje. Creo que es el más flojito que ha hecho en su carrera. Sí. Yo creo que es de los más flojitos que ella ha hecho en su carrera. Como dice Antonio, cuesta trabajo creerse su personaje. Sí, cuesta trabajo. Sí, porque además es una de las actrices que más nos acostumbra más a ser la mala, la villana, y le quedan siempre como los personajes bastante más creíbles como villana, y aquí vino como de buena, y entonces a mí me impactó eso porque estaba acostumbrada a verla de villana más que nada y verla así pues no me resultó no como que no me convencía mucho. Aparte, la química con Miguel, no me acuerdo cómo se llama el actor ahora, tampoco hay mucha,
Sí, con No sé cómo con se llama. Jaume y Mateo. Con Eric, es que parece. No, con Eric tampoco, nada. No, No. Realmente cuando es un personaje creíble es cuando se enfrenta a Montserrat, porque las dos enseñan las garras, ¿no? Y ahí es como las dos son balas, pero cuando tú la ves, cuando tú la ves relacionándose con las parejas, ni con Alejandro Nones ni con el otro, que no me sale ahora el nombre. Con Jaume Miguel. Mateu. Jaume Mateu. Eso. Jaume Mateu. Pues no, Sí. yo no la veo, no. Y bueno, Es que el personaje de Miguel también tiene poca fuerza. sí. Sí, es demasiado... ¡Guau! Bueno, demasiado bueno. Yo ¿Y creo David que Gómez Luna, José Pablo Minor, cómo lo viste? a mí ese sí me gustó más, la verdad. Yo creo que José Pablo Minor, por lo menos a mí, yo lo he ido viendo la evolución a lo largo de su carrera y los personajes que ha estado haciendo me han gustado casi todos. Yo creo que es un actor que está sabiendo sacarle potencial a su carrera. Y a mí aquí me gustó mucho y la verdad, creo que hizo una actuación bastante decente. Obviamente, no al ritmo de muchas veces los coprotagonistas como era él se han llegado a comer a los protagonistas. Aquí era imposible porque es que además los protagonistas eran fuertísimos. Pero yo creo que defiende bien la actuación. Sí, a mí también me gustó José Pablo. Yo lo había visto en otras telenovelas y a mí me gustó mucho este personaje, la relación que tenía con su madre, con Julia, incluso con su padre, esa relación un poco así tirante que realmente luego él se querían los dos. A mí me gustó mucho cómo nos convencía el sentimiento, la personalidad de David. A mí me gustó, la verdad. Pero no le veis interpretó. más química con Daniela. A él, Sí, eso sí. Las pocas Puede escenas que ser. tuvieron juntos se notaba, no sé, más, no sé. Pero es que además a Michel Renau es que no sé lo que le pasa, que cuando habla parece que está comiendo, tiene la boca llena. Esa niña tiene que aprender a vocalizar o no sé qué le pasa. Sí, Es que a mí no me convence mucho. se entiende mejor a Irina Baeva, y mira que es rusa, oye, habla un español perfecto, habla un Sí. español perfecto, y la Regina, o sea, Michel Renau, cuando habla es que no sé qué le pasa a esa niña. Y bueno, chicos, también os quería preguntar antes de finalizar sobre Danilo Carrera, que hizo el papel de Franco, que era, por así decirlo, el hijo, pues, renegado de Eladio, tal y cual, y que al final resultó ser el villano total. ¿A ustedes qué os pareció? A ver, sinceramente, bajo mi punto de vista, me costó un trabajo creerme que al final terminara siendo el villano fuerte de la novela, porque siempre durante la novela es verdad que había tenido sus cosas, pero le había visto un papel como más secundario y parece que cuando decidieron finalmente que Eladio no iba a ser malo, como que de repente lo quisieron cargar mucho para darle todo el peso de la Javi, villanía. porque ahí la idea fue un poco plantearle a Eladio la historia repetida en su hijo para que reflexionara, y yo creo que eso no salió bien, o no acabó de cuajar bien del todo. Exactamente, eso es lo que quería decir. ¿Qué opináis A vosotros? mí Danilo Franco no me convenció del todo. Hombre, es un joven muy guapo, tenía una cara de niño bueno, pero yo creo que desde el principio no era bueno, ¿eh? Tenía su parte negra ahí guardadita. No, tampoco me convenció excesivamente ese personaje. Es que los ejemplos que había tenido entre Caridad, doña Gisela y el Eladio, pues vaya, que Caridad vaya hipócrita, vaya mujer más, por Dios. Bueno, y otro personaje que no hemos hablado es Humberto, el padre de Julia. Humberto. Un hombre odiado, la verdad. Un gran actor, Luis Gallardo. Sí, pero era buenísimo, buenísimo. Las escenas de Humberto con su hija, con Eladio, bueno, es malo, pero es de los malos que dices tú, es que me gusta verlo porque me gustan las escenas que tiene. Es genial. Como actor es buenísimo. Pero siendo sincero, la pobre Julia pasó de uno a otro, madre mía, no tenía paz. Siendo honestos, sí, es verdad, estaba en manos de ellos la pobre, y así era que no sabía dónde estaba parada. No sabía si quería, si no quería, si qué hacía. La manejaban. Al final la manejaban todos. Arturo, el padre, Eladio, la manejaban todos. Pero sobre todo el padre, sobre todo Humberto,
Sí. que desde la silla de ruedas, ¿no? Manejaba todo, o sea, él, porque él fue quien hizo pues que se enterara de quién era Franco en realidad, en fin, de todo lo manejaba a oscuras ahí. Y porque, claro, la ludopatía, que también es un tema que se trata en ese personaje, pues hacía que se moviera por el interés del dinero para seguir jugando. Y Eladio le convino mientras le pudo pagar la deuda, y después, cuando ya no le soltaba más dinero, pues recurrió al otro. Y el otro, pues como estaba ya decidido a divorciarse para reconquistar a Julia, en fin, pues cayó en el juego de la trampa de Humberto. Sí, sí, es verdad. Él usaba a su hija, además usaba a su hija como moneda de cambio. La utilizó con este para tal y la utilizó con el otro para cuando la usaba ella como era así, un poco feo en ese sentido. Sí. Era un ser egoísta total, vamos. Desde mi punto de vista, por nada ni por nadie. desde mi punto de vista, creo que es más creíble como villano, por ejemplo, el personaje que hizo Humberto, bueno, Luis Vallardo, Humberto, más creíble que el de Franco. Sí, no, que el de Franco. Que Franco al final fue como el villano letal de la telenovela, y yo creo que fue más villano Humberto que Franco, porque vale, Franco cometió asesinatos tal y cual, pero es que Humberto manipuló a todo el mundo en la novela. Sí, hasta el final ese no se arrepintió porque será malo, porque ese solo buscaba su interés y que tener dinero para jugar y para sus vicios y punto. Él era el único interés que tenía, no a su hija no la quería para lo que la necesitaba y punto. No, ahí no hubo cambio ni evolución. Ese fue desde el principio hasta el final, ya se le veía venir. Sí. Y a mí hay dos otras cositas que me gustaría resaltar. Primero, la supuesta duda de la paternidad de David. Claro, el espectador desde el principio de la novela sabe cuál es el asunto. Entonces, yo creo que podían haber alimentado un poco la duda. Yo no sé si es que a los guionistas les da miedo que el espectador piense que puede haber incesto o algo así, pero yo creo que la confusión se podría haber alimentado un poquito más. Luego, yo creo que las parejas se vislumbran desde muy pronto, cómo van a quedar todas, exceptuando el triángulo importante, ¿no? Pero, pues, el tema de David y Regina, de Miguel y Consuelo, de Gabriela y Agustín, todas las parejas se ven desde muy pronto, y yo creo que eso sí que es verdad que necesitaría un poco de más, al espectador de más suspense, ¿no? Yo en el sentido de la paternidad, por ejemplo, la paternidad que dudaba Eladio de que fuera el padre de David, yo no le encontraba mucho sentido el ponerlo en duda, porque ese empeño de él en no querer saberlo y en seguir creyendo que no lo era, que no era su hijo, pues no le encontré mucho sentido, porque lo más lógico sería que él se hubiera hecho la prueba para confirmar realmente si era o no era y no estar así años y años despreciando a su hijo cuando sí era su hijo. Y entonces no entendí muy bien por qué. Pero no se la hace por miedo, porque si él descubre que es hijo de Arturo, pues ya no tiene motivos para retenerla. Por eso no se la hace. Claro, sí, pero es que eso también ocurre mucho en la vida real, ¿eh? Hay mucha gente que no quiere hacerse las pruebas por si sale positivo, por lo que representaría para ellos. Hay mucha gente que quiere hacerse las pruebas. Pero mi pregunta, mi planteamiento es si no hubiera sido más interesante que el espectador le hubiera generado un poco de más duda en los primeros capítulos, que no se viera tan claro desde el principio el asunto de que como era hijo prematuro, Eladio albergaba las dudas, que esas dudas estuvieran también en la mente del espectador. Sí, porque realmente el único que dudaba era Eladio, porque los demás sabíamos perfectamente que era de él, vamos. La única duda la tenía él. Los demás ya no. Lo que pasa es que eso quizás hace que sea más malo, el hecho de pensar que su mujer le engañó con Arturo, hace que se vuelva más malo. Claro, sí. Yo creo que es también un elemento que utilizaron para después hacer que Eladio se volviera un poquito más bueno, porque una vez que ya descubre que es su hijo, pues como que también un poco su personalidad se va transformando, ya junto a todo lo que le estaba pasando, pues se va transformando, y es un poco, yo creo que lo utilizaron como para darle ese sentido a ese cambio de Eladio, pero sí es verdad
que deberían de haber jugado un poquito más con el misterio, no que prácticamente Sí, todo eso el pienso espectador yo. lo sabía. Sí, porque realmente el motivo por el cual él trataba mal a su mujer era porque él creía que lo había engañado. Si no, él no la hubiera tratado así, sino, y entonces era ese el motivo y claro, no sé, a lo mejor sí tendrían que haberle dado más misterio y no dejarnos al público tanta claridad de quién realmente era el padre. Y bueno, chicos, Sí, yo creo que lo quisieron enfocar todo mucho en el triángulo entre Julia, Arturo y Eladio. Lo demás, bueno, era más secundario y no quisieron realmente tocarlo tanto. Claro, pero, por ejemplo, ya la última cosa que yo planteo ya, porque la relación entre David y Rufina, ¿cuál es el obstáculo realmente? ¿Vale? Si sus padres fueron amantes, pero ¿y qué? O sea, ¿dónde está el problema? la verdad que sí. El problema se lo montan ellos en su cabeza. Se lo montan ellos, claro. Sí. Es un problema que no existe y que se montan ellos mismos. Se montan ellos. Eso Claro. es, sí. Exacto. Y bueno, ya para finalizar, chicos, quería plantear la última cuestión y es sobre el final tan controvertido que tuvo la novela, con la muerte de Arturo, con Julia volviendo con Eladio. ¿Qué os pareció a ustedes en general todo ese final? ¿Cómo se resolvió el triángulo amoroso? Antonio, empieza A tú ver, mismo. vosotras, ¿empiezo yo? Empieza tú mismo. Bueno, yo repito que tal como se desarrolla la trama de la novela, es el final más justo. Pero no se me aclaran los sentimientos de Julia realmente, porque es demasiado fácil quitar a uno del triángulo. Vale, se ve gracias a la terapia que Eladio va conquistando a Julia, pero yo no sé realmente si eso se queda así o no. No sé si entendéis mi postura. Yo creo que Julia, es decir, ¿por qué novelas como esta deberían plantearnos la pregunta de por qué es obligatorio que una pareja al final quede junta? Bueno, yo creo que eso por el público, ¿eh? Al público. Ya, pero en fin, es que, digamos, es que me quedo con Eladio porque como el otro se ha muerto, pues ya, sí, es verdad que ella se va de viaje y tal, pero joder, qué casualidad para encontrarlo tan pronto, en fin, no sé. Sí, es la sensación que da. A mí me pasa lo mismo que a ti. No me parece justo que muera Arturo. Yo hubiese dejado a Arturo vivo. En ese momento Nina había reaccionado bastante. Nina siempre ha estado muy enamorada de Arturo, siempre le ha sido muy fiel. Y la verdad que yo hubiese dejado la pareja de Arturo y Nina, y por otro lado Julia y Eladio. No hubiese terminado de esa manera matando a Arturo. El final, en la playa, ellos dos, sí me gustó mucho, pero la consecución de matar a Arturo no me gustó tanto. Sí, a mí tampoco, sobre todo porque fue una pena que se hubiera muerto, no le encuentro más allá de la justificación de que él murió para salvar a Eladio, no le encuentro más justificación. Hubiera quedado mucho más claro respecto a los sentimientos de Julia que Arturo hubiera quedado vivo y que ella realmente hubiera optado por quedarse sola o por quedarse con Eladio. Y yo, como viví el final, creo, cuando vimos a Julia en San Francisco, ella sola de viaje y no sé qué, y Eladio estaba despidiéndose de su hijo, que iba a hacer no sé qué cosa tan importante, y pensamos que iban a terminar uno por cada lado. Y luego cuando lo vemos a él llegar allí a San Francisco, pues la sorpresa fue mayúscula. Lo que nos quedamos fue con ganas de verlos un poco más en San Francisco solos, porque bueno, después de estar viéndolos toda la novela para arriba y para abajo, pues nos quedamos un poco con ganas de ver, por lo menos yo, de verlos ahí un poco juntos y felices, un poquitín más. La verdad es que sí. Y bueno, chicos, ya es que se nos acaba el tiempo, nos hemos excedido un poquito, pero ha quedado bastante interesante. Así que agradeceros a los tres, Antonio, Cecilia y Nuria, por haber estado aquí esta tarde conmigo compartiendo vuestras opiniones sobre esta gran novela.
Un placer, como siempre, encantada. Un placer. Muchas gracias, como siempre, por contar con nosotros. Y bueno, pues a todo el que nos escuche, igual agradecerle que hayan compartido este ratito con nosotros y decirles como siempre que no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Telenovelas Hispania para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido. Muy buenas tardes a todos.